Bienvenidos a Zona Hawks. Bienvenidos a vuestro canal sobre los Atlanta Hawks en español. Mi nombre es Arturo Díez y hoy estamos aquí un poco más tarde de lo habitual porque ha sido una semana un poco complicada para mí. El resumen de esta semana de los Atlanta Hawks, esta séptima semana de temporada en la que han tenido 5 partidos. Y bueno, como hay tanto que repasar, hoy no va a haber temas aparte, probablemente haya otro vídeo esta semana hablando de otros temas, el resto de temas pasarán al domingo que viene, que creo que solo hay 1 o 2 partidos, así que en este vamos a ir rápido, vamos a ver lo que han sido los partidos de esta semana y a ver, bueno, cómo ha quedado el equipo con todo, cómo han sido. Así que vamos a empezar con el primero, que es Atlanta contra Filadelfia del domingo pasado, ya hace 9 días, así que es un poco tarde para hablar de este partido, pero bueno, es lo que hay. No sé por qué juegan muchísimo los domingos por la tarde, que para mí es el peor día porque es el mismo día que suelo hacer estos vídeos, no en este caso, pero lo suelo hacer, entonces bueno. Pero es lo que hay. Partido, como probablemente veríais, partido que se ganó después de 2 prórrogas, un partido que marcamos 142 puntos por ello, un partido espectacular de Jalen Johnson con 41 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias, absolutamente espectacular. También Nickeil Alexander-Walker con 34 puntos y bueno, por su parte Maxey también anotó 44, pero fue un partido que tuvo muchas cosas y que ya de inicio Porzingis estuvo lesionado, ha estado lesionado bastante parte de la semana, la verdad, eso no ha sido muy bueno. Y de su lado, tanto Paul George como Joel Embiid estaban sanos. Es la primera vez que todos sus jugadores estaban sanos. Ya es mala suerte, pero bueno, teniendo en cuenta que tanto George como Embiid son más exjugadores que jugadores, tampoco es el fin del mundo, pero sorprendente. Y una cosa de destacar es que Dominic Barlow, nuestro pivot reserva del año pasado, como muchos sabréis, jugó 45 minutos. Es verdad que este año está mejor que el año pasado con nosotros, pero sigue siendo impresionante que los Sixers no tengan 4 y le tengan que jugar tantísimo tiempo, porque sí, es mejor, pero sí que sin ser un gran jugador de NBA, es un jugador reserva, poco más. De hecho era un two-way el año pasado, si no me equivoco, así que bueno, para que veáis que son las cosas de un equipo y de otro. Así que vamos a empezar también a hablar ya del partido un poco más a fondo, porque empezó como siempre. Nuestros inicios suelen ser bastante malos, rara vez tenemos un buen inicio. Hubo muchas pérdidas tontas en el primer cuarto. Bueno, Beat y Maxey son 2 jugadores muy rápidos que logran pues muchos, aunque no sean robos directamente, muchos problemas con sus manos, hacen deflections y perdimos creo que en total 6 balones, un número que no fue nada bajo. 0 de 9 en el triple, no marcamos ni un triple en el primer cuarto, pero bueno, sí que hubo mucha transición, tanto Dyson como Jalen como Zach corriendo muchísimo en transición y de esa manera conseguimos puntos. Así que el primer cuarto al final solo fueron 4 puntos de desventaja, pudo ser mucho peor, pero dentro de lo que cabe no fue mal. Para comentar ya lo de siempre, ¿no? Volvió a jugar la Lightnut del infierno, ¿no? Ese Keaton Beat, Luke, Mo Onyeka, el señor Quinn, que hicieron un -10 en el tercer cuarto. No sé, hicieron muchas cosas. Luego ya hizo unos cuantos cambios. Lo cambió por Nickeil Alexander-Walker, fue un poco mejor, pero nunca demasiado bueno. Y el partido, la verdad es que fue muy igualado. No se consiguieron grandes ventajas hasta ya el cuarto. De nuestro lado también Zach no tuvo un gran partido. Y esto es una cosa que la voy a decir ahora, pero ha valido para todos los partidos. Siempre parece que gana ventajas a veces en cortes con el balón, pero luego no hace bandejas, o no saca tanta ventaja, se pone a amagar y tira unas bandejas muy difíciles que acaban siendo pues tiros fallados, y la verdad que es una pena, que yo creo que podría ser mucho mejor si se centrara más, pero bueno, es lo que hay. Y eso, el partido bastante igualado en la primera mitad. En el tercer cuarto aparecieron Nickeil, sobre todo apareció también. Pues bueno, apareció el tiro de 3 un poco mejor, porque la verdad es que nuestro tiro de 3 en la primera parte fue horrible, un 20%, 57 puntos apenas. En la segunda mitad ya fue bastante mejor, lo he dicho, Nickeil marcó 4 de 6, Keaton marcó un par de triples, Beat marcó alguno, no fue nada espectacular, pero mucho mejor, sobre todo gracias a Nickeil, que la verdad que hizo un tercer y un cuarto muy bueno. Empezamos muy bien el cuarto, después empezamos marcando muchísimos
puntos, un 13-0, robando balones, estaban entrando los triples, la defensa en el pick and roll estaba siendo buena, pero al final del partido, a pesar de que teníamos una ventaja como de 4 o 5 puntos, 4 puntos en el último minuto, Tyrese Maxey empezó a atacar muchísimo, le hicimos unos cuantos 2+1, empezamos a fallar tiros libres, y estando a +8 a 50 segundos del final del tiempo normal, marcó un triple Grimes, no falló Dyson uno de sus 2 tiros libres, metió Embiid, volvimos a fallar un tiro libre, Dominic Barlow hizo un 2+1 y cogieron el rebote y hubo un triple de Maxey. Y luego nosotros fallamos una bandeja en el otro lado, así que nos igualaron a pesar de tener un +8 a 50 segundos del final, lo cual es una ejecución horrible. Pero para compensarlo un poco, en el primer tiempo tuvimos muchas pérdidas, muchos fallos, íbamos abajo y parecía que íbamos a perder, le hicimos una falta a Maxey cuando ellos iban 3 arriba, si no me equivoco, falló los 2 tiros libres, marcó JJ un 2+1 y fuimos al segundo overtime, y ya en el segundo overtime con algunos triples de Jalen, también Nickeil atacando el aro, conseguimos esa ventaja final y ganamos de 8 puntos en un partido que había que haber ganado y perdido antes con todo lo que pasó. Y pues a destacar que Jalen sacó muchísimos tiros libres, marcó un 77%, que bueno, tirando tantos no es increíble, pero está bien. De hecho, fue un gran partido tanto suyo como de Nickeil. Hubo muchísimas cosas. Now consiguió un triple y un tapón en los últimos momentos también para cerrar un poco el partido. Y lo de siempre, pues fallamos bandejas, tuvimos pérdidas tontas, y aunque el clutch realmente estábamos bien, en ese punto estábamos 8-4 en el clutch, que probablemente ha empeorado por los partidos siguientes, no me sigue gustando cómo lo estamos ejecutando y se sigue notando cómo nos falta alguien con más templanza y más control como Strae. Así que bueno, a pesar de todo lo que pasó, nuestros números en el clutch eran muy buenos. Un 5 de net rating, que es el sexto mejor de la liga, si no me equivoco, un 15 o un 5, no sé. Lo tengo aquí apuntado, un poco extraño. 8 victorias también fuera de casa, que era el segundo mayor número en ese momento. Y en general muy bien, teniendo en cuenta que habíamos jugado muchos partidos fuera de casa. Así que fue un partido curioso que terminó bien, pero tuvo un gran problema. Y es que la noche siguiente teníamos un back-to-back, y aquí veis como jugadores como Dyson, Nickeil, Onyeka y Jalen jugaron más de 44 minutos, que es una barbaridad. Entonces este partido contra los Pistons lo perdimos y fue una pena, la verdad. Fue un partido que empezó bien, nuestro tiro en general no estuvo demasiado mal, con Jalen como siempre acertado en el triple. Sí que perdimos algunos balones de inicio, porque esa es nuestra especialidad, los pases con salto de Jalen, ya sabéis, todo ese tipo de cosas, perdiendo balones. Y a pesar de que tuvimos un buen inicio, sobre todo porque el día de los Pistons fue horrible, 5 de 26 en el triple, no estaba Duncan Robinson y lo notaron muchísimo. Tuvieron muchísimas pérdidas, 22 pérdidas, pero también es verdad que cogieron 18 rebotes ofensivos contra nuestros 7. Como siempre, no podemos defender a Duren, no podemos defender tampoco a Isaiah Stewart, y nos cogieron una cantidad de rebotes ofensivos muy grande. A nosotros, sobre todo más en los tiros de 2, ese tipo de cosas, no se nos notó el cansancio, se nos notó que veníamos de otro partido y no fueron las cosas tan bien como se querría. Pero fue un partido complicado porque fue muy físico también, y jugar muy físico contra Jalen Duren y Isaiah Stewart es muy complicado. Pueden coger los rebotes que quieren, no te van a pitar tantas faltas. Los árbitros no estaban pitando faltas en general en ningún lado, no hubo muchos tiros libres dentro de lo que cabe. Solo tiramos 11 tiros libres, que es poquísimo, no es prácticamente nada. Y no sé, pues entre eso, un poco demasiado Keaton, Beat y Luke por repartir los minutos. El partido, conseguimos una ventaja al final en el cuarto porque Detroit estaba fallando muchísimo. Un 20% de tiro de 3 es muy muy malo, pero nos acabaron empatando a 4 minutos del final, sobre todo por eso, por todos esos rebotes ofensivos, esas segundas oportunidades. Y
y luego nos metieron un 13-0 entre el minuto 4 entre que quedaban 4 y 2 minutos del último cuarto, y a pesar de que nos acercamos un poco más con unos triples, Cade Cunningham básicamente cerró el partido. Fallaron 4 tiros libres ellos al final, que nos dieron una oportunidad de empatar en el último segundo. JJ llegó a tocar un balón con 2 décimas, pero no se consiguió la victoria. Y bueno, y una cosa de destacar, que por algún motivo Keaton Wallace también estuvo metido ahí en el clutch. Lo metieron en el clutch por algún motivo, supongo que para tener manejo del balón, pero no sé. Un partido que es una pena. Este partido había que haberlo ganado, había que haber aprovechado ese 20% de tiro de 3 y no pudimos. Es verdad que veníamos cansados de un viaje, es entendible que no se ganara, pero este tipo de derrotas duelen porque son los partidos que hay que ganar para estar arriba, porque es un rival que puede llegar a ser directo, depende de lo que consiguen en la temporada o no, y lo perdimos, Pero bueno. Siguiente partido que vamos a ver, este partido contra los Clippers. Y aquí, aunque veáis que es una derrota, es un mal resultado contra un mal equipo, hay que decir que mucho se hizo. Porque en este partido no estaban ni Jalen Johnson, ni Porzingis, que seguían malo, ni evidentemente Trae Young, por lo que ¿quién iba a generar ataque en este partido? Pues Nickeil fue básicamente al que se le cargó más con eso, y sus porcentajes, pues no, es un tío que está mejorando mucho el crearse a sí mismo, pero no puede ser una primera opción, evidentemente. Marcó 21 puntos, hizo lo que pudo, pero el ataque iba a dar asco y tenía que él que marcar 40 o Risacher marcar 40 para ganar, y no fue el caso. Risacher no tuvo ni siquiera un buen partido. Onyeka tampoco tuvo un buen partido. Onyeka suele ser muy regular, pero sin generadores para él no pudo. Y es eso, esa es la historia. Es como sin buenos generadores para hacerle espacio fue imposible, y fue un mal partido del equipo, muy mal partido en general. No se pudo hacer demasiado con ello. El primer cuarto fue más o menos decente, defendimos bien a Harden, intentó sacar faltas, no consiguió sacarlas. Creo que la defensa del equipo fue bastante buena, pero igualmente atacó como quiso, no sacó faltas, pero sí marcó algunos tiros y acabó con 13 puntos. Estuvo más o menos igualado, vamos a decir. Solo perdimos de 6, pero ya en la segunda parte empezamos a perder balones, empezamos a no meter tiros y nos fuimos al descanso ya 14 abajo contra unos Clippers que no estaban haciendo nada espectacular, pero pues Harden y Zubac solo básicamente nos ganaron el partido. Todo el mundo, como era esperable, tenía un poco de miedo a atacar el aro, salvo Nickeil. Nickeil, como siempre, nunca tiene miedo, es un profesional, el tío se mete ahí y hace lo que le haga falta, pero él solo no podía. Y ellos jugaron mucho el pick and roll de Zubac y Harden, y eso es muy difícil de defender cuando no tienes a tus mejores defensores, y aunque la defensa no estuvo mal, siempre se nos acababa colando por detrás un Collins, un Chris Dunn, y consiguieron demasiados puntos fáciles, porque ni siquiera, bueno, este equipo no era bueno defensivamente, pero la rotación no es tan buena. Pues Newell es ok, Keaton es ok, Luke es horrible y Beat es bueno. Y bueno, jugó hasta Caleb Houston. Imaginaros lo que fue el partido, que hasta Caleb Houston tuvo minutos. Pero no sirvió de mucho. De los mayores puntos positivos, creo que sacó la defensa de Daniels. Le hizo una defensa a Kawhi increíble. Se quedó en un 7-21, tuvo un partido horrible. Y mucho fue mérito de Dyson, que le hizo tomar unos tiros de media distancia muy, muy complicados. Y más o menos hizo de generador del equipo, pero bueno, Dyson, aunque pueda repartir asistencia, aunque pueda hacer cosas, no es un creador de alto nivel como son Trae, como son JJ. Entonces, muy complicado. Se acabó el partido. No creo que nos metieron como de 40 puntos en el tercer cuarto, porque empezaron a meter triples. 39, ahí está. Y ya una vez pasado esto, ya no se podía hacer nada. Así que este partido de los Clippers, poco que decir, una pena. Era la segunda derrota seguida. La verdad que un partido un poco complicado. Y tuvimos un back-to-back al día siguiente, que volvió a ser un partido muy duro. Segundo partido perdido por un punto en la misma semana, en la vuelta de un back-to-back. La verdad que esto es complicado, y sobre todo porque, como estaréis leyendo aquí, los Nuggets remontaron 23 puntos. Hubo un momento en que fuimos ganando de 23 puntos, no sé si al principio del cuarto o al final del tercero, y los Nuggets remontaron. Así que fue muy, muy complicado. De lo interesante de este partido es que Porzingis salió desde el banquillo, porque era el partido que volvía de esa enfermedad. Entonces lo sacaron desde el banquillo y me gustó mucho, porque si es algo que nos falta en el banquillo, algo que nos falta con estos tres en pista, es capacidad de crear ataque consistentemente, y Porzingis puede, por lo que creo que ha sido muy interesante y tuvo un partido bastante bueno, muy acertado en general, metiendo muchísimos tiros,
y a pesar de que, como siempre, empezamos un poco tontos con las pérdidas de Jalen y de Dyson, metimos muchísimos tiros, ellos empezaron a fallar un montón. Jokic, aquí veis que hizo un partidazo, ¿no? 40 puntos, 13 de 26, bueno, 1 de 8 en el triples. Si os vais al primer cuarto, su primer cuarto fue desastroso, 2 de 11. Sí, consiguió algunos rebotes, dio algunas asistencias, pero fue muy muy malo, un menos 18 en pista de Jokic y acabamos con 18 puntos de ventaja, así que fue un primer cuarto espectacular. A nosotros, lo dicho, nos entraron los tiros, Onyeka marcó 3 triples, todo el mundo aquí marcó uno, un 8 de 12, un acierto muy muy bueno, un montón de rebotes en defensa porque ellos no marcaban sus tiros y la verdad que el partido aquí pintaba muy bien porque era como teníamos que ganar una ventaja, los jugadores están cansados por tanto viaje, tanto back-to-back, pero hemos sacado la ventaja. Bueno, perdón, esto no era un back-to-back, si no me equivoco, estoy ahora 3 de diciembre, 5, no era back-to-back, pero era en casa, pero bueno, no había mucha diferencia de días. El partido la verdad que fue muy físico. Hay una foto, ¿no?, de Jokic con el brazo arañado porque el partido la verdad se estuvieron pegando todo el rato. No pitaron muchas faltas al principio, en el tercer cuarto sí que empezaron a pitar muchas faltas porque los Nuggets se acostumbraron al ritmo del partido y empezaron a ser físicos cuando tenían que serlo. Nosotros no sacamos mucho, ¿no? Ellos 30 tiros libres, nosotros 16. Para un partido que estamos acertados no sacamos prácticamente tiros libres. Y además, jugando contra Jokic y con Valanciunas, pues nuestros pivots, que son Onyeka Okongwu, que mide poco más de 2 metros, y Porzingis, que sí mide 2,20, pero es muy delgado, el que tenía que defenderlo al final era Jalen, y Jalen no puede hacer tantas cosas. Entonces, a nivel físico, el partido fue muy complicado. El mayor problema aquí fue que, mirad, Nikola Jokic fue un menos 15 en el partido y aún así ganaron. Eso quiere decir que los minutos sin Jokic y con Valanciunas lo ganaron de 16 puntos y eso es algo que no te puede pasar contra los Nuggets. Los Nuggets cuando juegan sin Jokic tienes que ganarles porque luego Jokic te va a ganar. ¿Qué pasa? Jokic tuvo aquí muy malos minutos, los aprovechamos, pero Valanciunas, entre coger rebotes, entre poner pantallas y marcó unos cuantos puntos, hizo un buen trabajo. Su banquillo la verdad que hizo un trabajo bastante bueno y el perder esos minutos, sobre todo al inicio del cuarto fue lo que nos condenó totalmente. Otra cosa también interesante, ¿no?, que en este partido Jalen Johnson hizo una cosa espectacular, consiguió el triple doble, el segundo triple doble más rápido de la historia, detrás de, evidentemente, el señor Nikola Jokic, con 11 puntos, 12 asistencias, 10 rebotes al descanso en 18 minutos, absolutamente espectacular. Aunque fue una pena que luego eso no sirvió para nada en el partido, a pesar de la statline de videojuego de 21 puntos, 18 rebotes, 16 asistencias. Así que sí, luego en el tercer cuarto ellos enchufaron, los titulares fueron los que remontaron unos 10, 15 puntos, se llegaron a poner a 4 puntos tras 3 minutos de tercer cuarto porque Jokic empezó a meter. Nosotros conseguimos remontar un poco, así que ese tercer cuarto no acabó tan mal, solo 10 puntos de desventaja para lo que podía haber sido, pero luego en el cuarto salieron enchufadísimos, metieron un 20-0 de parcial, acabaron estando más 11 sin Jokic, que fue el verdadero problema. 8 de 8 en triples en los 7 primeros minutos del tercer cuarto, os podéis hacer una idea de lo que pasó. Y es que les dimos demasiado espacio, empezamos a pasar por debajo de los bloqueos, empezamos a hacer muchas cosas que no hay que hacer y metieron muchos tiros. Luego tuvimos suerte de que Nickeil estuvo muy acertado y Kristaps también nos acercaron bastante, nos pusieron ahí para ganar el partido, pero le tiraron la bola a Jokic. Jokic anotó las suficientes canastas de 2 y los suficientes tiros libres para que tuvimos alguna pérdida más por ahí, pasaron algunas cosas y luego en la última jugada que estábamos a 3 puntos intentaron tirar un par de tiros y de repente Nickeil cogió su propio rebote de que le habían taponado y con 5 segundos entró a canasta teniendo a cada lado a Kennard y a Bit solos. Entonces este partido pudo haber ido a prórroga y no fue el caso y bueno, eso ya evidentemente nos hizo perder el partido, así que muy duro. Entiendo de los Clippers, esta derrota es entendible con la situación, pero si hubiéramos ganado estos dos, la cosa pintaría un poco diferente. Una pena, hay que intentar ir a un poco mejor con esto. Y bueno, el último partido fue el back-to-back contra los Wizards en Washington. Por suerte, esta vez ganamos, no hubo problemas, no hubo nada. Es verdad que los Wizards no tenían a la mitad de sus titulares, no tenían aquí ni a Sarr, no tenían ni a Middleton, no tenían un montón de gente. Solo estaba CJ McCollum, que volvió a convertirse en Stephen Curry contra nosotros. No sé qué le pasa, le encanta, nos odia.
pero marcó 28 puntos en unos porcentajes buenísimos. Por suerte esta vez no sirvió de nada. Y aunque empezamos mal, porque empezaron a meter otra vez un montón de triples, y empezamos nosotros con algunas pérdidas, de verdad, las pérdidas de Jalen Johnson, saltando, aguantando el balón, intentando pasarle al final y haciendo pasos, se las tiene que quitar. Hizo 2 en 1 minuto. Es horrible. Yo no sé por qué lo hace, pero siempre le pasa lo mismo. Pero bueno, el equipo se dio cuenta que esta gente no tenía manera de defender el aro, porque Marvin Bagley era su pivot. El único tío que defiende el aro en este equipo es Alex Sarr. Entonces se pusieron a atacar el aro tanto Onyeka como Jalen y sacaron un +7 a la mitad del primer cuarto. Y a pesar de que de lo que pasó alrededor, pudieron sacar ventaja. También tengo aquí comentado que Onyeka Okongwu no sé qué le ha pasado, pero esa capacidad de triple que enseñó cuando estábamos en el viaje en el oeste la ha perdido. Se le ha ido algo. Dyson en este partido también le estaba defendiendo Vukcevic mucho del tiempo y le dijeron tú tiró 0 de 5. Bueno, muchas veces digo, y sobre todo estos son los partidos que prefiero que tire y que falle un montón a que pase otra cosa. También te digo, buen partido para tener un mal porcentaje de triples porque no importó mucho. Que bueno, Beat es verdad que sí que estuvo ahí, Beat fue importante en algunos minutos del partido. Hassan Ewell tuvo 12 minutos y lo hizo muy muy bien. Otro partido sin Porzingis, que ya sabéis que en los back-to-back no juega, así que a pesar de haber estado 3 fuera y con la enfermedad, aquí dice que no juega porque está volviendo al condicionamiento de competición, que manda narices, esa sea la cosa para no jugar, pero es lo que hay, es lo que tiene el hombre, tiene sus cosas, hay que vivir con ello. Y ya se lo hizo muy bien, atacando muy bien el aro, cogiendo 3 rebotes ofensivos, metiendo los tiros que le dan 11 puntos en 12 minutos, con 3 rebotes y 3 asistencias. No podemos pedirle más y ojalá siga así, porque con que esté a este nivel o un poquito por arriba, ya es un cuarto pivot muy muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que Mo desde esos primeros partidos de temporada ofensivamente no ha estado. Defensivamente siempre va a estar, pero ofensivamente no, así que es otra buena opción para sacar desde el banquillo y un tío que puede llegar a ser eso. Cuando Porzingis no esté, el tercer cuarto pivot depende del enfrentamiento. Tuvimos después un buen segundo cuarto, hicimos un +15, el pick and roll de Jalen Johnson y Onyeka aquí era imposible defender para ellos y hicieron faltas, hicieron muchas cosas, pero metieron una cantidad de puntos muy muy grande. Luego tuvimos mucho rebote ofensivo en este partido por ventaja de físico, he dicho a Hassan Ewell, pero Dyson otra vez cogió muchos rebotes, Onyeka también cogió rebotes en este partido y se notó mucho. Lo digo, lo malo de Dyson es que hizo un 4 de 16 mientras le defendía Vukcevic, que es un tío que no tiene prácticamente nivel de pivot suplente en la NBA. Así que bastante jodido. Y ellos tuvieron un buen momento en el tercer cuarto donde tuvieron buen acierto y nosotros tuvimos algunas pérdidas y nos igualaron. Pero bueno, luego empezaron a fallar bandejas muy tontas. Beat marcó algunos triples y JJ atacando el aro cerró el partido. Ganamos de manera no la más cómoda posible, pero bueno, relativamente cómoda. Un partido que había que ganar, así que está bien. ¿Y cómo se ha quedado pues todo en general, ¿no? De esta semana, que yo quería que fuese un 3-2. Yo sabía que los partidos contra Detroit y contra Denver iban a ser complicados, pero claro, nadie esperaba lo de los Clippers y si hubiéramos cambiado eso por ganar uno de estos dos, no hubiera sido para tanto, pero es a veces complicado. Pues ahora mismo estamos novenos del este, que suena muy muy mal así dicho, pero realmente no es tan malo. Porque si nos ponemos a ver al resto de equipos, podéis ver que el tercer puesto está a 1,5 partidos. Eso quiere decir que si nosotros ganamos uno, los Celtics pierden 2 o viceversa, nos pondríamos a ese nivel. Además, quitando los Celtics, ahora están en racha de victorias, el resto de equipos, Toronto ha perdido 3, Miami ha perdido 3, el resto, bueno, han perdido 1, pero es verdad que los Magic sí que están hacia arriba. Son un montón de equipos que si tenemos 3 partidos buenos, nos vamos a poner con 17 victorias y nos vamos a poner entre el cuarto y el quinto probablemente. Así que no es un gran problema. Los Pistons, ahora que han ganado un par, pero también perdieron unos cuantos, ya veremos si se mantienen ahí o suben. Los Knicks, con los Cavaliers en la mierda, debería ser el primer equipo del este. Cualquier cosa diferente sería muy muy extraña. Así que por ahora no estoy preocupado. 25 partidos, esto era yo creo el número un poco más grande de decir al equipo a ver qué ritmo coge, a ver cómo está, teniendo en cuenta que lleva fuera a la mayoría, que Porzingis ha perdido una buena cantidad y creo que hemos
tiene un poco de mala suerte en estos partidos cerrados. Yo no creo que nuestro clutch haya sido increíble, creo que ha ido un poco hacia mal, pero bueno, es lo que hay. Creo que el equipo tiene mucha capacidad de mejora, que pueden hacer mucho digo, esto es un poco diferente. Hace 5 partidos los Celtics estaban aquí y nosotros estábamos aquí, ¿sabes? Y los Magic igual estaban aquí, entonces no hay que preocuparse mucho por ahora. Vamos a ver si vuelve Trae, si lo hace bien, si el equipo va un poco hacia arriba, porque yo creo que el objetivo tiene que ser pelear por ventaja de campo en los playoffs, es decir, pelear por el 4.º puesto, y creo que seguimos en una posición para hacerlo, porque al final el 5.º puesto, sí, es decir, si esta gente pierde un partido, estamos empatados. Entonces el 5.º puesto está ahí, el 4.º y el 3.º prácticamente también. No es el fin del mundo. ¿Y cuáles son los siguientes partidos? Pues no hay muchos partidos. Por fin han tenido 5 días de descanso hasta la madrugada del viernes. Es decir, esto lo podremos ver en Europa el sábado por la mañana. No juegan. Luego el domingo contra los Sixers, como expliqué el último día. Estos son los 2 partidos por la NBA Cup. Y luego ya la próxima semana también hasta el jueves, luego viernes no juegan. Así que mucho descanso, muy necesitado por el equipo, la verdad. Vamos a tener todavía algunos partidos fuera, pero aquí a partir de este viernes ya vamos a empezar unos cuantos partidos en casa. Yo creo que son 5 partidos en casa, porque ya nos toca. Si no somos el equipo que más partidos ha jugado fuera, estaremos ahí, porque hemos jugado 15... No, esto es en casa, claro. Hemos jugado 15 partidos fuera. Y si te pones a mirar el resto de equipos, los que más tienen 12 o así. Hemos jugado una barbaridad de partidos fuera que, solo los de aquí, de arriba del oeste, también han jugado ese número de partidos fuera. O tal vez otros equipos, pero somos el equipo que más ha jugado fuera, entonces nos tocan partidos en casa. Y aunque tú veas un partido y no lo pienses tanto, de aquí podemos sacar muchísimo teniendo descanso, teniendo los jugadores aquí. Y eso, y básicamente teniendo frescura, no teniendo que viajar, que ha pesado mucho a los jugadores. Así que esto ha sido todo. Voy a cambiar ya la cámara, es mucho que hablar y bueno, estoy un poco cansado por todo lo que ha sido esta semana, pero quería al menos sacar este vídeo, quería tenerlo. Dentro de un par de días probablemente quiero sacar un vídeo hablando de todo el tema de traspasos, porque ya sabéis que lo de Giannis está ahí cociéndose mucho. También está el tema de Anthony Davis, que bueno, voy a tratar por encima. El tema de Trae voy a tratar por encima porque no son tan importantes para nosotros. Y el tema que tiene que ver con los picks también, qué pasa con los picks, que creo que también es importante. Voy a hacer un vídeo hablando sobre ello. Y luego el domingo, como siempre, un vídeo pues solo hablando del partido de Detroit, porque no hay mucho más de qué hablar, pero ahí meteré también los temas que iba a meter en este vídeo y algunos más que no he podido porque eran muchos partidos, eran 5 partidos. Así que lo dicho, muchas gracias, me he enrollado un poco, pero bueno, es lo que hay y nos vemos en un par de días o la semana que viene. Adiós.